Hola, buenas tardes. Buenas tardes para quien se conecte desde España y buenos días o buenas noches para quien nos esté en otros lugares. Vamos a ver, estamos aquí otra vez para comenzar un webinar, más o menos media hora, algo más, y me extiendo, como siempre ocurre. Soy José Juan Márquez de Archi España y va a tratar sobre curvas de nivel sobre terrenos desde Archicad sin ningún tipo de extensión y también utilizando la extensión de terreno que aparece en la parte de forward o SSA de todos los usuarios de Archicad. Con lo cual, digamos que vamos a utilizar una herramienta que no se necesita nada más que tener Archicad y otra que, digamos que es un plus que otorga el SSA. Y sí que es verdad que quiero marcar que es una forma de trabajo, que es un flujo, que no tiene por qué ser el único y que vosotros podéis sacar también vuestras propias adaptaciones de lo que yo voy a ir tratando de enseñar, ¿de acuerdo? Bien, pues dejadme primero que vaya por la parte en la cual utilizamos estrictamente Archicad, ¿de acuerdo? Estamos utilizando Archicad 26 y vamos a abrir un fichero por defecto. En este va a ser donde hagamos nuestras primeras modificaciones o sacar curvas de nivel, que es lo que yo ahora quiero. Luego veremos cómo modificamos el terreno o qué opciones tenemos de modificar el terreno. En cuanto a que todos sabemos que si bien había APIs de terceros, ahora mismo no nos encontramos con una aplicación que cubra totalmente lo que es la topografía, pues para hacer perfiles longitudinales, transversales y demás. Pero sí tenemos una herramienta que nos va a permitir hacer modificaciones en el terreno de forma muy automática e incluso cuantificar y hacer curvas de nivel. Nosotros vamos a hacer curvas de nivel de forma manual, nos va a llevar un cierto tiempo, pero creo que es bastante asequible el tiempo que nos va a llevar. Incluso me meteré en algún charco para que veáis que podemos no solamente sacar las curvas de nivel, sino dotárselas a la malla para que ésta sea la que tenga esas curvas de nivel, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, el entorno de trabajo es indistinto, podéis tener el que vosotros queráis, yo voy utilizando unos y otros dependiendo de mis necesidades, eso también lo tenéis que tener siempre a vuestro criterio, y lo que sí no vamos a hacer es hacer ahora una malla desde inicio. Vamos a utilizar, siempre hago mención a esto, hay algunos usuarios que todo lo que voy contando ya lo tienen sabido, hay otros que van descubriendo cosas, esto es importante y siempre trato de, en estas webinars, de implementar alguna cosa que se queda un poco en el olvido, ¿no? Y que son muy interesantes. Desde el apartado o desde el menú interoperabilidad tenemos importar malla desde datos externos, que no nube de puntos. Los nubes de puntos sería otro formato, el 57 o TXT, pero para formar puntos que crearían una imagen en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Sería una nube de puntos, evidentemente. Y importar mallas de datos externos serían también textos con formato TXT o X y Z, bueno, lo hemos nombrado alguna vez, y que lo que hace es abrir o importar un formato, un fichero de texto que con sus coordenadas, con las 3 coordenadas de un punto, de todos los puntos que nos da nuestro modelo, va a tener capacidad para traernos una malla. Y será una malla dentro de Archicad. Esto es importante que se lo hagamos ver a nuestros proveedores, de topógrafos seguramente, ¿no? O quien nos provea de esta información. No tiene por qué venir en DXF, no tiene por qué venir en DWG, no tiene por qué venir, sí puede venir en nube de puntos si se ha hecho con escáner, pero si viene con un teodolito, una estación total, puede venir con puntos definidos por texto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Abrir para que sea una malla. Aquí nos da una opción de definirlo gráficamente, el emplazamiento o ubicación original. Bueno, ahora vamos a ponerlo para no movernos. Esto cuando sean georreferenciadas, pues seguramente tenemos que decirle que sea el emplazamiento total, pero ahora no es el caso. Vamos a dejarlo en cota cero y le decimos, ok, viene una previsualización del terreno o de la parcela y el rectángulo que lo escribe. Vamos a hacer un clic en el origen de, en este caso de Archicad, hacemos un clic en el origen del proyecto y ahí ha traído nuestro terreno, ¿de acuerdo? Que no es otra cosa que este, con las definiciones que tenga. En cuanto a diferencia, sí, bueno, ahora entraré a ver las definiciones, estos los puntos que nos ha traído, es decir, quien tomó las medidas o quien fue allí a medir, dio estos puntos a nuestro modelo. Bien, esto lo que nosotros vamos a hacer, no tenemos curvas de nivel, vamos a provocar curvas de nivel y vamos a ver cómo queremos gestionar esas curvas de nivel. Si con elementos externos, me refiero con polilíneas, bueno, polilíneas aquí no sería el caso, sino con elementos forma, que sería una opción muy válida, y o dotarlas de cotas de nivel en la propia malla.
Eso sería una opción que vamos a hacer y es la que más tiempo nos va a llevar, pero creo que será interesante ver cómo lo podemos generar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer para que no tenga tanta información aquí de trama y demás, vamos a configurarla para que sea más asequible de trabajo, ¿eh? Vamos a entrar en su definición. Bueno, la altura, ya cuando la he traído, he visto que estaba definida de una forma muy que nos provocaba provocaba que estuviese muy lejana en altura. Vamos a decirle que menos 64 en altura a la cota. Esto lo he visto antes, ¿de acuerdo? Es una cosa que luego podréis ajustar vosotros manualmente, lo podría haber hecho en la ventana 3D, pero ya que he entrado en la definición lo voy a hacer desde aquí. Vamos a decirle que se vea siempre en el piso de origen solamente, lo constatamos. Le vamos a decir aquí que los contornos sean en color negro para que luego podamos verla más fácilmente y que todas las aristas en 2 dimensiones que se vean sean las que se definan por el usuario y estas en 3 dimensiones suaves. Estos son los cambios que hago ahora para trabajar mejor. No es que sea estrictamente necesario hacer estos cambios. Creo que es muy útil que yo vea mi... A ver, perdonad, he olvidado que no tenga o que tenga la malla con una trama que no sea tan tupida. Le vamos a poner aquí que sea fondo y así conseguiremos que tengamos toda nuestra malla con todos los puntos. Aquí irán apareciendo evidentemente nuestras curvas de nivel y ahora cuando lo vemos en 3 dimensiones ya ha bajado en altura, por supuesto, y ha pasado el canto, que es lo que también pretendía con eso, ese cambio que he hecho de las menos 44 y 64, lo tenemos ahí a cota cero y se ha suavizado toda su superficie, ¿vale? Ahora tenemos unos cuantos puntos, va bastante rápido, tanto en selección, cuando empecemos a dar puntos aquí, pues depende del rendimiento de nuestra máquina, pues tendremos más o menos problemas. No olvidéis que los terrenos pueden ser, igual que las nubes de puntos, pueden ser un gran consumidor de recursos por el tamaño o la definición que le demos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver cómo dotamos a esto de curvas de nivel. Lo primero que voy a hacer es irme a la planta. Al final, las curvas de nivel no son otra cosa que la intersección de unos planos acotados contra nuestro modelo. Entonces, eso es lo que vamos a provocar y lo vamos a provocar con la herramienta forma, que va a venir aquí perfecta para conseguir lo que nosotros queremos. Así que nos vamos a ir a la herramienta forma. Voy a entrar a configurarla antes de nada, no tardaremos mucho. Me doy cuenta que tengo solamente 2 decimales y voy a hacer un pequeño algo de mi cosecha para que veáis lo siguiente. Así que voy a cancelar aquí y voy a decirle que las unidades de trabajo quiero trabajarlas con 4 decimales y que los diálogos también tengan 4 decimales. Ahora la barra de información tiene 4 decimales y cuando yo entro en definición vemos que hay 4 decimales. Veréis enseguida por qué. Fijaros que esos son metros, con lo cual estamos hablando de decímetros, de centímetros, de milímetros y de décima de milímetro. Estamos ahí con un nivel de décima de milímetro. Veréis por qué estoy haciendo alusión a esto. No es estrictamente necesario, pero creo que es muy recomendable. Vale. Le decimos que se vea en todos los... solo en el piso de origen. Igualmente, no quiero que se eleve mucho. Y le vamos a decir aquí que el contorno sea, por ejemplo, en color naranja. ¿Vale? Elementos no cortados. Bien, pues creo que con esto tenemos suficiente para insertar nuestra primer plano, que va a ser un elemento poligonal que cuando yo me apoye con varita mágica, recordad que la varita mágica, el atajo es la barra espaciadora, si no sería a través de diseño, contornear polígono con la varita mágica, ¿vale? Bueno, yo lo voy a ir haciendo porque lo utilizaré muy a menudo y haremos un clic. Lo que hemos hecho ha sido esto que veis ahora. Es decir, he puesto un plano horizontal, que no es otro que ese, y que va a ir cortando a nuestro terreno. Esto ya lo podéis un poco ver o identificar vosotros, qué es lo que pretendo. Y dije que iba a hacer un pequeño algo de mi cosecha. Voy a decirle que se eleve una milésima de milímetro. Bueno, lo que vosotros necesitéis. Yo creo que con esto bastará. ¿Por qué hago esto? Si los elementos son tangentes, es habitual que cuando traigamos desde un teodolito es posible que incluso nos dé muchos puntos en medidas de altura absolutas, o sea, exactas. Pues no sé, en la cota 28, en la cota 29, en la cota 40. Entonces, si no hay una intersección, es posible que no me marque esas curvas. Y yo quiero que me las marque sí o sí, o la intersección me las marque sí o sí. Imaginad que a partir de... Bueno, lo puedo explicar luego, Entonces, esto luego lo retomaré. No va a haber ninguna inexactitud. Luego lo volveré a colocar en su lugar, ¿vale? Lo que estoy haciendo es que sí o sí haya un punto de intersección donde podría haber una tangencia, ¿no? Y no quiero que esa tangencia se provoque. Vale, pues le decimos aquí, OK.
y lo que vamos a hacer ahora es multiplicar, ¿vale? Bueno, elevar. Utilizamos en este caso multiplicar, sabéis que podemos utilizarlo un atajo, en este caso control U he utilizado yo, pero podría ser con el botón de la derecha o el menú edición. Vamos a elevar diciendo que a cada metro vamos a hacer una repetición de nuestros elementos. Sabemos que todos están, no me olvido de ello, una milésima de milímetro más alto. ¿Veis? Yo solo me estoy moviendo en altura y estoy provocando esos planos acotados, ¿no? Lo que hago aquí es irme hasta la parte más alta de mi modelo. Si hubiese otra parte, me apoyaría en ella. Me iría aquí en medio, donde fuese, a coger mi parte más alta. Ese sería el último plano que cortaría mi modelo. Cada metro tengo un plano acotado, o un plano horizontal que me va a provocar lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos con esto. Lo que quiero ahora es una intersección, con lo cual una operación de elementos sólidos es lo que me va a venir bien. Si yo hago una operación de elementos sólidos de unos planos contra la malla, voy a perder lo que esté dentro del interior de la malla. Entonces lo que voy a hacer es no perder el interior de la malla. ¿Cómo? Pues momentáneamente, y solo momentáneamente, le voy a decir que mi malla es hueca, ¿vale? Ahí lo veis hueca. Esto es, insisto, podríais hacer con otro tipo de intersección o como vosotros queráis. Yo quiero utilizar la herramienta de operación de elementos sólidos de la siguiente forma. Voy a decirle aquí, seleccionando mis formas, que voy a hacer operación de elementos sólidos, donde ya me dice que el destino van a ser esas formas, y lo que quería un poco indicar es que, bueno, voy a decirle también que la malla, esta malla es el operador, ¿verdad? Y aquí es donde, si yo hago una sustracción sin más, puedo hacerlo sin haber hecho ese hueco, esa parte de macizo que tenía la malla, con lo cual tendría que hacer una sustracción. Sería bueno, pero me quedaría con la parte de lo que está dentro sin recortada y me quedaría con lo de fuera. Y yo no quiero quedarme estrictamente con lo de fuera, quiero quedarme con la intersección sobre todo. Podría decirle que sustracción con el de arriba, con lo cual perdería todo lo de arriba y lo de debajo pues me quedaría sin sustracción por ser un plano, con lo cual no es una buena medida. Hay más opciones, pero creo que esta es la más útil y la más rápida de ver porque enseguida la veréis vosotros, ¿de acuerdo? Con lo cual voy a decirle sustracción hacia arriba y voy a ejecutar. Vale, pues en teoría, cuando yo lo hago, claro, perfecto. La parte de abajo no la he anulado porque está hueco y la parte de arriba me la deja anulada, sin visualización. Ahí lo veis. Esto es lo que yo consigo, ¿verdad? Bueno, pues ya tendría curvas de nivel, pero ahora mismo incluso sería factible dejarlo así. Si yo hago modificaciones sobre mi terreno, ya tendría curvas de nivel. Y a la hora de verlo en la planta, estaría viendo mis curvas de nivel. Con lo cual, tengo esto bastante bien. Pero puede ser un problema que estos planos tengan una... me tapen elementos unos contra otros, que cuando seleccione uno, veis, selecciono ese que no, a lo mejor yo no quería, o selecciono, tengo problemas para seleccionar, ¿vale? Esto, bueno, yo puedo mejorarlo, o creo que aquí me podría quedar, pero quiero seguir mejorándolo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando el modelo ya sea definitivo, seguiríamos con esto que voy a hacer a continuación, ¿vale? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Selecciono mis formas y le voy a decir a la operación de elementos sólidos que lo convierta en una sola forma. Es decir, no una sola forma, a la forma necesaria, pero que no esté asociada a la intersección de elementos sólidos. No quiero que esté asociada. Ya he acabado, sé que no voy a hacer ninguna modificación y ahora es cuando puedo hacer eso. Antes de hacerlo, creo que es muy interesante decirle que el autoagrupar esté deshabilitado. Esto ya a vuestro criterio. Sabéis que suspendiendo grupos, luego no hay ningún problema, pero ahora prefiero que la operación que haga no la haga con autoagrupar y haga un grupo de todos los elementos estos que voy ahora a operar. Así que le digo que convierta en forma. Me avisa de que los elementos serán convertidos a forma, le digo que, fijaros que eran formas, pero lo que estoy haciendo es a través del menú de operación de elementos sólidos que la intersección sea formas. Es decir, estoy creando unas nuevas formas. Entonces me debe hacer lo que veis a continuación. Es decir, ya tengo mi malla y mis formas, que voy ahora a apagar la capa de la malla, ¿de acuerdo? La capa terreno la apago y me quedo con esas formas. Veis que son planos, horizontales, pero ya con la forma me ha valido para no tener que hacer esto con varita mágica más se puede hacer, pero esto es mucho más potente, mucho más rápido, creemos. Bueno, no creemos, es seguro. Bien, esto ya lo puedo cerrar. Muy bien. Pues ahora como estaba diciendo, quiero deshacerme de toda esta planos. No necesito estos planos, necesito la intersección. Así que vamos a ello. Como sabéis, a la hora de seleccionar, podemos seleccionar y solamente con la herramienta forma partes de la forma. La forma tiene
aristas y caras. Pues vamos a irnos a buscar y seleccionar, así lo veréis muy claro. Si yo cojo atributos, me voy a poner encima, a ver, que sí. Así, cojo atributos de una cara, ¿veis? Me dice que voy a seleccionar caras. Puedo seleccionar la forma entera con la flecha negra, pero con la flecha blanca puedo seleccionar caras o bordes o aristas. ¿Vale? Entonces voy a mantener la cara de la forma. Selecciono las caras, ahí la estamos viendo, y las borro. Y me quedo estrictamente con elementos forma, como estamos viendo, que van a conformar estrictamente las curvas de nivel. Bien, pues esto ya estaría perfectamente validado y grafiado para que yo tenga mi malla con mis curvas de nivel. ¿De acuerdo? Lo que hice en su momento de una milésima de milímetro era porque esta arista detectaba yo, y alguna otra más por aquí exacta, que estaban justamente en la cota. Si me voy aquí para que lo veáis, me voy a ir a la herramienta cota. Si hago aquí un clic, dice que está en la cota 28. Si vengo aquí y hago un clic, dice que está en la cota 28, ¿veis? Y aquí en la cota 29 y aquí en la cota 29. 27, perdón. ¿Veis? Va subiendo, 27, 28, sube, aquí no llega a la cota 29, se queda por hacer una curva, y aquí vuelve a... Entonces, si esta la cota yo no le llego a poner ese milímetro, no me la hubiese recogido ahí, ¿de acuerdo? Entonces, por eso he hecho esa décima de milímetro, pero como os dije, iba a ser exacto, con lo cual no tengo ningún problema en ahora irme a mi formas, lo voy a hacer, ahora que lo veáis, nos vamos a la herramienta forma, selecciono todas las formas y le digo que quiero elevarlas. Bueno, esto son muchas formas de hacerla, elevar, y le digo que lo bajo el milímetro que lo subí en su momento, con lo cual ahora todas van a estar a su nivel correcto sin ningún tipo de problemas. Le digo aquí OK, y si selecciono cualquiera de estas formas, esto es una cosa que podéis corregir o no, ¿vale? Pero yo prefiero hacerla. Bueno, aquí voy a seleccionar la forma entera, así que voy a decirle que selecciono solamente una forma, esa, y si veis, ahora la medida es absolutamente redonda, 9 metros, ¿de acuerdo? De altura, de cota de nivel. No es 991, ¿vale? Esto es lo que he corregido al elevar ese punto, porque no quería que esta línea, por ejemplo, se me quedase por debajo al ser totalmente horizontal a la cota cero, todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, un pequeño planteamiento que he hecho para este terreno, que en otros no tendré por qué hacerlo, pero aquí era bueno tenerlo en cuenta. Y aquí se da esa circunstancia que os decía, ¿veis? Aquí se aprecia cómo sube y baja, y no quería de perder esta línea, podría ser el cauce de un río o cualquier otro elemento, ¿vale? Muy bien, pues decía que ya tenemos esto, pero queremos, o quiero ir un poco más allá, voy a perder un poco más de tiempo, bastante en esta fase, porque esto ya me valdría, pero quiero dotarle a la malla de curvas de nivel. A la malla, no que tenga que tener un elemento externo. Esto sería también muy interesante, y de hecho nos vamos a valer de todos estos elementos para que así lo hagamos. Así que vamos a ello. Cierro aquí, no necesito, y vamos a pegarnos contra esta parte de nuestro, que es un proceso más no todo lo automático que uno quisiera, pero eso lo haremos luego con la herramienta terreno que tenemos por aquí allá arriba y que luego explicaré cómo podemos llegar a ello. Vale, pues me voy a la planta, y en la planta vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar la malla, voy a apagar. Bueno, veréis que trabajo con la herramienta, perdón, con la paleta de capas rápidas. Os la recomiendo, es muy rápida para poder apagar o encender elementos, o mejor dicho, capas de elementos. Y lo que vamos a hacer ahora efectivamente es apagar esa capa. Me quiero quedar solamente con esto. Seleccionamos todas las elementos forma. Importante, no puedo aplicar elementos forma con varita mágica, que es lo que quiero utilizar ahora para reconocer las curvas de nivel en la malla. Necesito elementos 2 dimensiones para que sean reconocidos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que utilizar elementos 2D. Pues para ello lo que hacemos es irnos a reformar, y en reformar explotar en la vista actual. Es decir, igual que podemos convertir todos los elementos en forma, perdón, podemos también explotar los elementos. Así que eso es lo que hacemos. Explotar en la vista actual, y mantengo mis elementos, no quiero deshacerme de ellos, mis elementos forma, quiero mantenerlos, así que lo hacemos, le decimos OK y ya lo hemos hecho.
¿De acuerdo? Si quiero verificar si están o no, voy a decirle que, una cosa que estamos ahí. Importante, para seleccionar desde cualquier herramienta, bueno, da igual, pero desde cualquier herramienta, la flecha, el Shift es la forma de seleccionar. Si queréis seleccionar malla, es dándole al control a la vez que al Shift, ¿de acuerdo? En vez de tener que ir aquí, como yo he hecho antes, y clicar una u otra, si clicáis con Shift, ¿veis? Shift con control, Shift con control, Shift con control, cambia para seleccionar parte de una forma o una forma entera. Así que mantengo ahora esta parte y nos vamos ahora a seleccionar todo lo que hay en pantalla. Seleccionamos todo y vemos que aquí bastante información, no lo sé bien, así que voy a irme a verificarlo. En series de selección podemos ver qué es lo que está seleccionando. 36 formas, que son las que han provocado 1199 polilíneas al explotarlas. Bueno, las cotas de nivel las puse para informarme, así que las borraré ahora. No las necesito, así que cancelo. Vale. Lo que yo necesito son las polilíneas, ¿de acuerdo? Así que voy a seleccionar las cotas de nivel, las voy a borrar. Tengo cuatro seleccionadas, las borro y me quedo con mis polilíneas. Ahí tenemos nuestras polilíneas. Como están en la misma capa que los elementos forma, quiero separarlas. Quiero llevarlas a la capa de dibujo 2D y así quedarme estrictamente con mis elementos polilínea. Ahora solo hay polilíneas, solo hay polilíneas en esta planta. Si seleccionamos todo y miramos, es una forma de verlo, aquí, series de selección, solo hay polilíneas, porque solo tengo visualizada una capa, la capa de dibujo 2D. Y aquí están en 2 dimensiones mis elementos. Bueno, pues con esta yo puedo aplicarlo a mi malla. Pero antes necesito deshacerme del perímetro, porque si no irá poniendo o intentando poner a mi malla esta curva de nivel. Y la que ha traído con su perímetro, ¿lo veis? La que tenía continuidad en 3 dimensiones. Bueno, en este caso yo soy consciente de que así va a ser, así que voy a borrarla. Tendría que ir una a una aquí borrando cada una de ellas y no quiero tener que hacer eso. Quiero ir un poco más deprisa, así que eso es lo que voy a tratar de hacer también utilizando algo de mi cosecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Pues mirad, voy a llamar a la malla, es decir, la malla está en esa capa, la voy a ocultar y voy a volver a ver solamente la polilínea y la malla, ¿de acuerdo? Porque voy a hacer un marco de selección apoyándome en una línea para poder seleccionar estrictamente lo que yo quiero, estrictamente lo que yo quiero. Y lo utilizaré también con buscar y seleccionar. A ver si soy capaz de explicar esto bien para que veáis su aplicación. Si yo tuviese que ir ahora uno por uno explotando y viendo cuál es la que está, cuál me sirve, sería muy largo. Algunas serían muy rápidas, pero aquí también podría consolidar delineado, ¿de acuerdo? Pero me provocaría cortes de polilíneas y no me interesa. Entonces, lo que quiero deshacerme es de todo el perímetro exterior. Y fijaros que hay puntos que están muy cercanos. Yo no puedo hacer una ventana de selección de esos elementos porque me cogería elementos que yo no quiero. Así que voy a valerme de una pequeña herramienta. ¿Cuál va a ser? Pues vamos a verlo. Mirad, lo que hago es irme a la herramienta línea. Y en la herramienta línea, no que no por línea, pero porque quiero hacer un marco de selección. Ahora veréis enseguida por qué, creo. Entonces, a la herramienta línea y voy a utilizar el offset para que no me haga justamente encima del perímetro. Es decir, me voy a meter un poco dentro del perímetro y utilizo la varita mágica y veis, no me está validando el reconocimiento, sino que me estoy metiendo un poco dentro. A esto me refería. Yo quiero que no me pierda, ¿veis esa información? Es eso. Yo quiero que me seleccione solamente esa parte de ahí. Es decir, no quiero que me toque este trozo de polilínea. Entonces, esto sería una forma muy, no tener que ir uno a uno, ir haciendo. Entonces, voy a hacerlo desde esa línea, me lo va a permitir. Voy a seleccionar, para que no nos confunda, voy a seleccionar la malla, ¿verdad? Y voy a apagar su capa. Esto que no os confunda, insisto, es una forma, creo, bastante rápida de conseguir seleccionar los elementos que yo quiero, sin tener ningún tipo de fallo. Lo hace por mí Archicad. Entonces, voy a irme a buscar y seleccionar, aquí a buscar y seleccionar, donde voy a decir que añada, por supuesto, el tipo de elemento, y voy a ponerle un marco. Veréis enseguida, creo que se va a entender. Si pongo un marco, apoyándome en la línea que he hecho, para eso he hecho la línea, estrictamente para eso, no para otra cosa más, para ninguna otra cosa. Entonces, veis que pone que voy a coger atributos de la línea, mejor dicho, de la polilínea, y entonces dice,
todas las polilíneas que queden enteramente dentro. No, enteramente dentro no. Enteramente fuera o parcialmente fuera. Pues parcialmente fuera. Si yo le digo que me seleccione ahora, ¿veis? Me selecciona todos los elementos, me voy a acercar para que lo veáis, que están fuera del todo, que es el perímetro, y los que toca y que algunos están unidos, y es por eso que quería conseguir esto, están unidos y es una polilínea. Entonces yo no quiero que se me borre la polilínea que está dentro, quiero que se me borre la polilínea que está en el exterior, estrictamente el perímetro. Eso es lo que yo quiero conseguir. Bueno, pues también es una cosa, en un charco que me quería meter para explicar cuando tenemos que hacer ese tipo de cosas, pues lo vuelvo a explotar. Es decir, ahora si lo exploto, lo que estoy consiguiendo es que ya no sean un segmento de polilínea de varios segmentos, una polilínea de varios segmentos, sino cada uno de los segmentos explotados, ¿vale? Pues lo exploto, ¿de acuerdo? Me dice que mantenga, no mantengo los elementos, es decir, ya me ha dejado solamente limpio, y ahora si quito la selección, perdón, si quito la selección, ¿verdad? Diciéndole escape, cuando diga seleccionar, solo me va a coger, bueno, perdonad, que ahora que me he pasado de listo, aquí le decimos que enteramente fuera. Vale, pues ahora solo está seleccionando, ahora lo veréis, solo está seleccionando los elementos del perímetro, obviando los que son casi tangentes o tienen una línea ahí casi muy cercana. Todo esto he perdido un tiempo, claramente, para que no me confunda, pero sobre todo, no tendría que ir haciendo clic, clic y clic en cada uno de estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, suprimo y ahora sé, seguro, que tengo mi cancelo marco, que lo utilizaré y selecciono mi línea para quedarme con estrictamente las polilíneas que yo necesito para reconocer a mi malla, ¿vale? Entonces, que no os confunda. Esta polilínea era tan larga que luego entraba por aquí. Esta también entraba por aquí. Eso era un problema o hubiese sido un problema para reconocer mi curva de nivel en el modelo, en mi malla. Y esto es lo que yo quería conseguir. Y por eso he hecho esa pequeña treta. Bien, sigo, no me enrollo. Ya estamos en media hora, con lo cual vamos a ello. Lo que hacemos ahora es volver a llamar a la malla, mejor dicho, ¿vale? Selecciono la malla, apago su capa y las invierto para saber que tengo solamente, ahí lo vemos, mis polilíneas, 2 dimensiones y mi malla. Sabemos que si seleccionamos una malla y nos colocamos en su herramienta, al igual que lo haríamos con cualquier otra poligonal, pero en la malla se da la circunstancia de que podemos poner puntos. Y los puntos los voy a poner todos los necesarios. Aquí tengo muchas curvas de nivel, pero ganaremos tiempo. ¿Cómo? Pues de esta forma. Mirad que, y yo voy a la ventana 3D, voy a decirle aquí que solo quiero ver en la ventana 3D lo mismo que aquí lo vemos, ¿veis? Solo tengo la malla, con muchos puntos, sin ninguna curva de nivel. No tengo las formas están en otra capa. Yo quiero dotar a la malla de estas curvas. Entonces lo que hago es, con varita mágica, hacer un clic y añado nuevos puntos, tantos como necesite. Si alguno de estos, como estoy haciendo ahora, algunas curvas se han seccionado, o sí, se han quedado parciales, tendré que hacerse los demás. Pero fijaros que en el resto van a ser, lo digo porque van a aparecer enseguida como negras sobre naranjas, ¿de acuerdo? Es verdad que tengo que hacer un clic sobre cada una de las curvas de nivel, pero no tardaremos mucho y, insisto, esto es algo que yo quería tener, es decir, no me servía o no quería que me sirviese el tener únicamente curvas de nivel desde la herramienta forma, que la forma me podía dar un plano, era un plano acotado, no he querido que fuese un plano acotado, le he quitado sus caras y además no he querido que tengan solamente los segmentos en 3 dimensiones de una forma, sino que quiero dotárselas a la malla. Como la malla no tiene capacidad para reconocer con elementos forma la varita mágica, lo que estoy haciendo ahora es dotárselo por medio de la herramienta polilínea. Este pequeño juego que he hecho con las líneas ha sido con el marco de selección para dotarle de esto que estáis viendo y que voy a acabar enseguida. Estoy ya en la parte superior. Claro, cuando sean muchas curvas de nivel, fijaros que yo he hecho una cada metro. Cuando sean muchas curvas de nivel, pues esto, al no ser una herramienta absolutamente automática, no podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo de forma manual, pero aún así es mucho más rápido que tener que ir. Bueno, pues creo que es la forma más rápida de conseguirlo. Dejadme que acabo en la última y enseguida entenderéis. Tengo por aquí una que se me quedó cortada, me he dado cuenta aquí, ya lo tenía visto. Le decimos aquí OK. Vale, pues ya tengo mi malla. Fijaros, mostrar
selección en 3 dimensiones. Pues ya tengo mi malla. Esto ya no son elementos anejos o asociados a la malla. Esto es la propia malla. Ya tiene toda la información, ya no necesita tener nada. Podría deshacerme de las herramientas, de los elementos forma, deshacerme de todo de mi modelo. Me quedo con estrictamente, voy a quitar la selección, me quedo estrictamente con mi malla. Ya he conseguido que mi malla tenga curvas de nivel. Pero podía haber parado en el minuto 5, es decir, cuando le puse las herramientas los elementos forma, hice la intersección, me podía haber quedado ahí, pero he querido ir un poco más allá, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que coincida con todo con el actual para irme ahora a la planta, donde veis en la planta, no quiero, perdón, vamos a seleccionar las polilíneas, aquí, sí, incluso las podría borrar, ¿no? De hecho, las voy a borrar, ahí están las polilíneas y las borramos, y lo que vemos es nuestra malla. Muy bien, pues vámonos a la ventana 3D. Y aquí ya, en la parte final, porque ya veréis, se puede comportar como parte final porque esto es muy automático. La herramienta terreno nos va a dar capacidad para hacer lo que vais a ver a continuación. Mirad, aunque le va a dar cierto peso, pero veremos. Digo cierto peso porque ya tiene cierto peso mi malla, ¿vale? Antes tenía menos peso al no tener tantos puntos. Mirad, desde el menú ayuda de Archicad tenéis la opción de recursos online y descargas de forward. ¿Vale? Ya hemos visto en alguna webinar Library Path Maker. Bueno, pues si vais al acceso de usuarios de SSA y Forward, tenéis la posibilidad de iros con el ID de Graphisoft que tenéis, iros a esta parte. Y la parte que ahora queremos ver es add-ons. Y en add-on no vamos a Library Path Maker, sino que vamos a herramienta terreno. Herramienta terreno está disponible para Macintosh y para Windows y tenemos aquí el manual, con lo cual podríais echarle un vistazo al manual para ver qué es lo que nos hace, qué es lo que vamos a ver ahora, un pequeño resumen, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, en muy poco tiempo se puede explicar. A partir de ese momento tenemos la herramienta en la herramienta diseño, tenemos la oportunidad de extras y llamar terreno y llamar a la capa, perdón, a la paleta, ya la tengo ya habilitada ahí arriba, ocultarla, incluso pedir información, ¿vale? Para el manual me refiero. Bueno, pues mirad, si seleccionáis cualquier malla, que es lo que acabo de hacer yo, nos vamos a saltar alguno de los primeros iconos, que sería pues crear áreas niveladas, definir o actualizarla, definir, ahora lo veremos, las partes de desmonte y terraplenes y o definiciones del terreno, además las definiciones generales y hacer un cálculo. Estos son los iconos que tenemos, ¿de acuerdo? Y aparte de liberar todos los elementos del terreno, que no es el caso. Mirad, de forma automática y sin seleccionar nada y sin hacer nada nuevo, podemos decirle que nos dé las definiciones del terreno por haber seleccionado una malla. Aquí nos va a decir cómo puede grafiarse las líneas de talud, las líneas de desmonte y terraplenes y líneas de contorno, que serían esas curvas de nivel. Por eso decía que esto sería mucho más rápido. Si le digo que las muestre, con qué plumilla, y vamos a decirle, para separarlas o diferenciarlas, aunque le ponga un poco de peso, 50 centímetros. Va a ir desde la cota 0, bueno, aquí lo que podemos poner si son negativas, si fuesen negativas, hasta donde llega, y además le vamos a decir que cuando llegue el momento nos haga desmontes, o nos grafíe, mejor dicho, los desmontes y los terraplenes. A la hora de tener cálculo, pues cómo va a ser la superficie del suelo y demás, ¿vale? Sí, que tiene que calcular, porque nosotros vamos a hacer elementos nivelados, ¿de acuerdo? Le decimos aquí, OK, y de forma automática y sin hacer nada, nos hará esto que veis. Un objeto asociado perfectamente y que nos permite, bueno, aquí está dando, porque si hubiésemos hecho esto sin necesidad de haber hecho las curvas de nivel asociadas o puestas en la malla, hubiese sido mucho más rápido, pero aquí la estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis? Ahora tenemos cada 50 centímetros. Los negros superpuestos con los rojos son los de cada metro y los rojos estrictamente son los del objeto que acaba de colocar. Con lo cual, este es el tiempo que hubiésemos tenido desde un inicio para hacer curvas de nivel. Un objeto asociado a él. Si hacemos cualquier cambio, está asociado, al igual que hubiesen estado asociadas las elementos forma, que, bueno, pues no es lo mismo hacer 2 clics para hacerlo que hacer, pues, 5 minutos que tardamos al principio, ¿de acuerdo? Pero vámonos aquí, ahí lo estamos viendo, ¿vale? Ahora cada 50 centímetros. Pero nosotros no queremos hacer solamente esto, queremos hacer alguna cosa más. Queremos hacer nivelaciones y ver cómo se comporta. Entonces, mirad, lo explica en el manual, pero vamos a verlo. Lo hace a través de la intersección de cubiertas con mallas. Y tienen que ser, lo voy a hacer para que lo veáis,
planos simples de malla, de cubierta, perdón. Vamos a decirle aquí que la altura sean ahora 5 metros. Recordad que por aquí estoy en la cota 0, con lo cual por aquí va a estar sobre la cota 0. Bueno, vamos a verlo luego. Y le decimos que sea de un solo material, que no sea un compuesto, que esto sí es importante, que sea 0 de altura, de espesor, mejor dicho, tal igual hicimos a los elementos forma, y esto no, esto es lo que nosotros queramos, pero seguramente queremos hacer nivelaciones, pero hagamos dos tipos de nivelaciones, hagamos una a cota, o sea, a nivel 0, ¿de acuerdo? 0. Vamos a decir aquí que todos los pisos relevantes no, que se vean en el de origen, y con esto nos bastará, simplemente 0, esto es muy importante o absolutamente necesario, esto no, y vamos a ponerlo a cota 0, a 5, perdón, pero luego veréis que lo podemos modificar. Vamos a colocar primero una rectangular girada más o menos en el sentido de la pendiente que tengamos, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser, pero quiero que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí. Bueno, está apagada la capa, le decimos que la haga visible y coloco la línea pivote. Voy a poner la línea pivote por aquí, voy a decirle que suba hacia arriba. Ahora no va a subir, evidentemente, tenemos 0 y le decimos que esta va a ser la geometría. Esta es la nivelación que yo quiero hacer, ¿vale? Ahora, en principio, pero voy a complicarme un poco la vida y le vamos a decir que, bueno, para que sea diferente, vamos a decirle aquí que sea 6,47 y le vamos a decir que no sea 0, sino que quiero que tenga un poco de caída. Un 1% podría ser muy bueno para que no se me queden las aguas en caso de que lo necesitase, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, lo demás lo mantengo, le digo aquí OK, y además le voy a decir que no sea un rectángulo, sino que sea poligonal, claro. Y además no va a ser tan perpendicular a la pendiente. Voy a hacerle que la línea pivote sea esta, y ahora, como decía, subirá hacia allá, entonces bajará hacia abajo o hacia el sentido de la pendiente. También podría ser al revés, pero si nos encaja, nos quedarían las aguas allí. No creo que sea muy bueno. Muy buena idea. Hago aquí esta forma. Fijaros que ahora ya no estoy haciendo bueno, incluso voy a ponerle aquí así. No tiene por qué ser un rectángulo, ni puede ser un polígono el que nosotros determinemos la cubierta, ¿vale? Si lo vemos, voy a decirle aquí que también coincidir todo con actual. Esto es una forma de que las capas no tenga que estar buscándolas yo, ¿de acuerdo? No es otra cosa. Selecciono mi cubierta, que ahí la veis cómo sobresale y ahí cómo sobresale. Quería que sobresaliese, quería que no estuviese todo en terraplenado, ¿no? Quería que estuviese desmonte y terraplenado, por eso lo he puesto por ahí. Lo he puesto un poco a sentimiento, pero podemos levantarlo o bajarlo como queramos. Muy bien, pues selecciono la cubierta, selecciono la malla. Y nosotros vamos a utilizar la primera orden, crear áreas niveladas. Pues nada, que las cree. ¿Desea borrar las cubiertas? Podría quedarme con ellas, pero por si quiero en un futuro, pero veremos que también incluso podemos, si bien la pendiente no, pero las demás cosas sí podemos cambiarla. Le decimos que sí y dejamos que Archicad trabaje, bueno, en este caso la aplicación Terno, vaya. Vale, pues, ok, esto es un error mío, ahora os lo explico. Mirad, yo para hacer, bueno, no pasa nada, no tiene importancia. Mirad, esto que acabo de hacer ahora, vamos a aquí a deshacer. Me está avisando él que yo lo tenía que haber hecho antes y no lo he hecho. Cuando yo hice mi planos acotados, lo dejé y no lo rehice. Es decir, tenía que haberle puesto que este elemento, y de hecho he hecho todo sin ningún tipo de problema, pero en este caso no quería que fuese sólido. Y eso es lo que me ha avisado la aplicación, ¿vale? Entonces, esto lo podía haber hecho hace ya mucho. Desde que hice la intersección podía haberlo vuelto a su posición, pero no lo hice. Así que me ha llamado la atención la propia aplicación. Así que vuelvo a hacerlo, selecciono, dejamos que vuelva a su posición y le decimos que efectivamente lo haga. Le decimos que sí, que lo borre y ahora ya me debería no cantar las 40. Me ha leído la cartilla. Vale, pues mirad, dejamos que se actualice, hago aquí un clic y ahí tenemos lo que nos ha hecho. Podemos ver que efectivamente ahí tiene... bueno, lo podemos ver perfectamente. Bueno, ahora lo haré un alzado para que lo veáis. Es decir, que tiene caída, ¿de acuerdo? Tiene caída hacia abajo, pero lo ha hecho de aquella manera. Yo solamente he dicho que me lo haga, pero no me ha dejado elegir nada. Muy bien, hace esto, perfecto. Lo grafía perfectamente en planta, lo grafía perfectamente en 3 dimensiones, la modifica perfectamente a mi malla, pero digamos que yo necesito controlar esto. Pues mirad, ha colocado un objeto de igual geometría que la cubierta, que nos hemos deshecho de ella a propósito, hemos querido hacerlo nosotros, y lo que hacemos ahora es entrar en sus posibilidades de modificación. Podemos modificar todo a la vez,
diciéndole que queremos que, bueno, vamos a decirle ya que estamos aquí que es hormigón la horizontal y que los desmontes son de hierba y los terraplenes son de otra hierba. Y aquí ha hecho 60 grados con esa proporción y 60 grados, tanto para desmontes como terraplenes. Bueno, pues no quiero que sea 60 grados en terraplenados, quiero que sea 20, por ejemplo. ¿De acuerdo? Va a ser un poco exagerado, pero lo voy a hacer. Y aquí quiero que sean 45, a unos a uno, ¿de acuerdo? Si yo preveo que aquí en los 20 va a extenderse mucho, pues más de 20 metros, pues aquí le podría decir 30 o 40 o lo que quisiera, ¿de acuerdo? Le decimos aquí OK y entonces ahora ya sí tengo control. De forma automática, él me pone más y más en los dos sentidos. Ahora me pongo aquí y veo que efectivamente me ha cambiado las superficies, pero no solo eso, sino que me ha puesto terraplenados y desmontes con el ángulo que yo o con el porcentaje que yo le he indicado. Aquí podría poner yo mi parcela, mi edificación o lo que yo necesitase. También con esas cubiertas podría hacer, trabajándomelas bien, carreteras. No olvidemos que podemos hacer carreteras con desmontes y terraplenes, porque al final pueden ser inclinados los elementos. Bien, pero sigamos porque puede ser un poco más potente. Es decir, fijaros qué forma recoge aquí y yo lo que voy a hacer con este elemento es decirle, a ver, no me he dado cuenta de que esto fuese curvo incluso, pero lo digo porque ya he borrado la cubierta. Pero si hubiese tenido la precaución o haberme dado cuenta, podría haber hecho que estos elementos fuesen curvos, ¿vale? También pueden ser curvos, ¿no? No tienen por qué ser rectos, pueden ser curvos. Entonces, mirad, lo que hago ahora es seleccionar de nuevo mi objeto y no clicar en ese primer icono, sino en el icono siguiente, que me lo permite hacer por lados, ¿verdad? Entonces, mirad, a ver. Perdón, es que tengo dos y me está diciendo que soy un listo. Tenía seleccionado bien el otro, así que con los dos seleccionados no puedo hacerlo. Así que hago aquí un clic y entonces me aparece este diálogo, que no es exactamente igual que el otro. Lo que me permite es ver, ahí lo veis, veis ese que está grafiado o subrayado. Ahora estaría hablando del siguiente, estaría hablando del siguiente, estaría hablando del siguiente. Y si hubiese sido curvo, igualmente. Me lo hubiese segmentado, hubiese dicho, pues venga, ¿qué curva quieres o no? ¿Qué curva no quieres? ¿Vale? Entonces vamos a partir de aquí y decir, venga, pues voy a exagerar un poco para que lo veáis, ¿no? Las distancias por defecto creo que llegaré a ellas, así que voy a decirle que este que solo tiene terraplenados, voy a decirle que sea 10. 10 es lo máximo que puedo hacer, no puedo hacer 5, o sea, 10 es lo máximo. Igual que no puedo hacer 90 grados. 90 grados sería una pared vertical, puede hacer 89,9, pero no puede hacer 90, porque ya pondríamos nuestro muro y demás, ¿vale? Con lo cual, vamos a hacerlo. Vamos a decirle siguiente, el siguiente talud. Fijaros que tiene ambas cosas, tiene terraplenado y desmonte, terraplenado y desmonte. Vamos a hacerle que sí, nos podemos meter también en un jardín, ¿vale? Veremos si podemos solucionar, porque ahí tiene una intersección un poco extraña, vamos a verlo. Entonces, acabamos. Vamos a decirle aquí ahora que sea, por ejemplo, 45 y por aquí también que sea 45, en ambos lados. Vamos al siguiente, le vamos a decir que tenga no los normales, sino que sea, por ejemplo, de 75, podría ser. Perdón, ahí no va a tener trascendencia, con lo cual esto puedo dejar lo que quiera. Aquí sí, 75. Paso al siguiente. Aquí le vamos a decir que el corte sea bastante exagerado, 30, por ejemplo. Voy a pasarme un poco. Y aquí en el siguiente, ya para acabar, voy a decirle que este sea, y acabamos, pues no sé, también 45 y en este sentido que sean 45, en los dos, 45 y 45. Para que no sean iguales voy a poner 40 y 50, para que no pensemos que 40 y 50. Así nos metemos en un problema, pero lo veremos. Le decimos aquí OK y entonces él trabajará lo que necesite para hacer esta operación. Pues mirad, no se me ha dado nunca esta circunstancia, he sido muy exagerado y no, bueno, pero vamos a verlo, a ver cómo, ya decía que me estaba metiendo en un jardín, pero vamos a verlo. Mirad, aquí, ya veo, ¿vale? Entonces, ¿ves? Sí lo ha trabajado, pero aquí en esta intersección no puede generar esto, por esa diferencia de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no ha gestionado esa, estoy dándole aleatoriamente y aquí no debería dar esas inclinaciones. Este sí lo ha gestionado bien antes y ahora vamos a ver este para que veamos que no tiene por qué, ha sido algo que yo he hecho. Vamos a verlo ahora y así
hacemos algo más. Esto, ya digo, la aplicación lo que hace es interpretar lo que yo hago, y si yo voy dando datos absolutamente erróneos, no voy a conseguirlo, eso es evidente. En este caso, no pensé que había sido tan exagerado. Vamos a decirle aquí para que cambie un poco y así acabamos, ¿de acuerdo? Aquí le decimos que sean, pues no sé, 30, que así no es muy exagerado, sí, 30 por este lado. Incluso, mirad, voy a hacer lo siguiente, sí, 30, y por este lado vamos a poner también que sea 60, lo dejamos ahí. Vamos al anterior, que este sí voy a decirle que sean, para que veáis también que puede añadir mucho, 10 en este sentido. No voy a cambiar en el otro los 60 que tiene para que lo pueda hacer sin intersección, y en este sí que insistiré en que tenga 30 grados por aquí, ¿de acuerdo? Que era lo que había dicho, así que de esta forma conseguiremos. Ahora sí debería gestionarlo perfectamente. Ups, pues a ver dónde se encuentra el problema. Ah, es en este de aquí. Este de aquí no es capaz de gestionar que esté en 30 con 10 del otro. Aquí es donde no puede, se sale además del modelo, y entonces ahí es donde le estoy dando el problema. Acabo. A ver, voy a modificar solamente un par de ellos y así no tendremos tanto. Pues voy a insistir mucho y acabo. Esto de mis pruebas no se me ha dado en el caso, pero como voy tomando confianza, pues al final lo voy provocando. Aquí le vamos a decir que sean 30. Dejadme que le diga aquí 30. Perdón. 30. Voy a decir OK. Y en vez de irme ya a tope, hay 30. A ver. Ahí está, sí, 30. Y aquí que quería, no quería dejar de insistir, que fuesen también 30 para el desmonte. Perdonad. Aquí entramos en el desmonte de este otro. Aquí y aquí y aquí. Y aquí le decimos que 30. Se pueden cambiar, ¿eh? O sea que he sido yo el que sea muy exagerado. Es decir, aquí en vez de 60 y 60 voy a decirle que sean 45 y 45, que se puede cambiar, que es que yo he sido muy exagerado y no podía darle solución. Y es que esta es la idea. Vemos. ¿Veis aquí? Esto que ocurre del 30, que estoy insistiendo mucho, voy a volver a entrar porque cuando ocurre eso no es que no pueda, es que yo no le estoy dando el valor correcto. Es decir, yo aquí, cuando me voy a ese nivel, le estoy dando 30 y aquí estoy manteniendo los 20. Si yo quiero que sean 30, y lo comenté antes y no lo he hecho, es que tiene que extenderse más en altura, o en longitud, mejor dicho, para que llegue a hacer lo que le estoy pidiendo yo. Entonces, cuando ya llegue, lo va a hacer, ¿veis? Entonces, esto es lo que nos estaba dejando yo. Ahora, cuando lo veo en 3 dimensiones, digamos que aquí el nieto soy yo, evidentemente, porque voy haciendo números y sin ningún criterio le perjudico y dice, oye, mira, así no te lo puedo resolver. Acabando ya con esto, que me he extendido por estos dos errores que he tenido, fijaros, selecciono, y si le digo que solo estrictamente quiero ver el elemento seleccionado, solamente selección, ¿veis? No veremos el objeto, no veremos nada más que la malla con sus curvas de nivel que doté de forma manual y con mi herramienta terreno que me ha hecho mis nivelaciones con las perrerías que le he ido haciendo.